Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, una nueva review aquí en Padel Market con la AT10 Pro Cup Hard. Una pala bastante interesante, sobre todo para aquellos que estéis buscando una pala polivalente. Si estás buscando una pala que te ayude tanto en control como en la potencia, que tenga esa buena relación entre control y potencia, básicamente, quédate, que esto te va a interesar. Vamos a empezar primero hablando de las características principales de la pala. El núcleo es del HR3 Hard EVA, ¿vale? Algo más durito que el de Soft, obviamente, pero bueno, bastante parecido, digamos, a la ML10 en cuanto al tacto. Sí es cierto que las caras son de fibra de vidrio, no de carbono. Esto nos va a ayudar a una velocidad algo más baja, que tenga más salida y vamos a perder un poquito más cuando queremos ser agresivos. El rugoso que tenemos el arenoso por un lado y el 3D que no están integrados, sino que bueno, los vemos ahí de manera separada como otro tipo de modelos, sobre todo el del 2025. El núcleo que tenemos, el propio de Nox, sí que tenemos el EOS Flap System para manejar, para mover mejor la pala, para que no resulte tan pesada. Por cierto, el peso entre 360 y 375 gramos con un balance a nivel medio y una forma de lágrima, como veis. Encontramos el Pull System, que son estos antivibradores de aquí para ayudarnos a las vibraciones, que no sufra tanto nuestro brazo, y luego tenemos un mango que es más bien cortito, que tiene un poquito de relieve, es octogonal, como veis, con este tipo de correa que podemos quitar. En cuanto a las sensaciones, tengo que decir que me ha sorprendido, para bien, porque esperaba que fuera un tacto más blando y tiene un tacto intermedio, creo que funciona bien en líneas generales a todas las velocidades. Es verdad que a una velocidad algo más baja intermedia, pues quizás sí que se le saca más partido que cuando quiero darle más rápido, pero el punto dulce, la verdad, que es bastante bueno y sí que siento que puedo manejar bastante bien con esta pala desde el fondo de pista, así que sí que cumple con lo que estábamos diciendo, una pala híbrida. Sí que siento que es una pala con la que se puede defender bastante bien. En la volea también he dicho, oye, pues se puede ser bastante agresivo con esta pala, la verdad. O sea, puedo presionar, siento que se mueve bien, no se siente para nada pesada, sino que, bueno, se siente que se puede manejar, que puedes atacar con relativa facilidad. No sale una locura, por supuesto que no, no esperéis que sea una pala con la que vas a definir cada punto, pero sí que tiene esa buena relación, como digo. Entonces tiene por un lado el hecho de que tú sientes bastante la pelota cuando entra en la pala y luego tiene una muy buena salida en este sentido. Ya digo, cuando pegas un planazo pues sí que se siente que se queda un poquito más, pero por otro lado sí que tengo que decir, cuando he intentado meterme con el efecto y demás, a una velocidad media, es donde más partido le he podido sacar. En el juego aéreo no te ayuda tanto con el rulo. Yo creo que el hecho de que el balance no sea alto, pues ahí te puede costar más, o cuando tú quieres ser muy agresivo con la víbora también. Ahí te diría, vale, a una velocidad igual intermedia sí que va bastante bien, metiendo el efecto, pues puedes conseguir tener una buena víbora, pero no va a salir como un cañón, ¿no? Y con la bandeja sí que puedes manejar bastante bien. En cuanto a la pegada, considero que es una pala correcta, tanto con el remate por 3 como con el remate hacia adelante, sin ser una pala que destaque por ello. Entonces, ¿para quién esta pala? Bueno, claramente sí que es una pala enfocada a alguien que esté buscando una combinación, ¿no?, entre el control y la potencia, que te guste más bien un tacto intermedio, pero sintiendo bastante la pelota, tenga un nivel, podría decir, pues desde intermedio hacia adelante. Yo creo que es el foco, sobre todo eso. No sé si me iría a una persona de muchísimo nivel, porque a lo mejor quiere una pala algo más ofensiva, pero sí siento que es una pala que es muy completa en líneas generales. Así que bueno, espero que esta review te haya resultado útil. Si no, pues bueno, ya sabes que tienes un montón de reviews en el canal donde espero que sí que encuentres la pala que andas buscando. Sin más, nos vemos pronto. Un saludo.